liberada, y según especialistas de la Escuela de Negocios de Londres, la reconstrucción de la segunda ciudad iraquí podría costar $1.000 millones. A esto hay que sumar la complicada reactivación de la economía. El Servicio de Imágenes de la ONU muestra que en junio se veían 5.500 estructuras afectadas y 69% de ellas destruidas. Para analizar este tema nos acompaña Wilfredo Amer. Él es abogado, analista político y capellán musulmán. Él está aquí en nuestros estudios en Miami, y vía Skype desde Morelia, México, está Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Él es profesor de Seguridad Nacional y coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas, Puebla. Los saluda Patricia Ramos, muchas gracias por estar con nosotros. Entramos en materia, si me permiten comienzo con Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Gerardo, hablemos de lo que viene para Mosul. ¿Quién se va a hacer cargo de la reconstrucción que se calcula, ya dije, costaría unos $1.000 millones? ¿Y quién va a pagar por ello? Bienvenido. Tendrá que ser, Patricia, la comunidad internacional, porque Irak tiene todavía su economía colapsada. Nada más se calcula, por ejemplo, que la reconstrucción de una casa de probablemente 500.000 de casas que fueron destruidas en esta zona nada más asciende a unos $20.000. Entonces, más la reconstrucción, por ejemplo, de los hospitales, de carreteras, de centros de lectura del Corán, de iglesias católicas, por ejemplo, también se calcula que puede haber hasta 30.000 cristianos que también fueron desplazados por esta guerra, no solamente musulmanes. Entonces, la situación es crítica. Naciones Unidas, el secretario general de la ONU tendría que mandar un gran llamado a la cooperación, a la ayuda internacional para la reconstrucción en Irak. $1.000 millones es una cifra muy alta, más lo que se sume. Wilfredo Amer, se estima casi 1 millón de desplazados que vivían en Mosul. ¿Cuándo podrían volver los que se fueron? Las plantas de agua potable, por ejemplo, fueron destruidas. No parece haber condiciones para vivir en gran parte de la ciudad. Para volver, ¿cómo se logrará levantar las ruinas de Mosul? Y permíteme decirte esto, en todos los sentidos. Bienvenido. Gracias, Patricia. Saludos. En realidad, el problema mayor, aún más que el de infraestructura, no consiste en solamente devolver a sus sitios a más de 3/4 millón de desplazados. Es que aunque los regrese, no hay infraestructura. ¿Dónde queda la división política que abrió las puertas a la fácil invasión y permanencia de ISIS por 3 años en esta región? Esa división aún no ha sanado en el pueblo iraquí. Y vemos un pueblo muy dividido. Y estos suníes que hoy se tratan de relocalizar son los mismos que al-Maliki, el anterior primer ministro, los abandonó, los marginalizó y los dejó, incluso los oprimió y no les dio el espacio necesario para vivir integrados en sociedad. Y una vez vieron, por eso ISIS pudo pasar y establecerse con muy poca resistencia, y porque la zona ya estaba desatendida por el gobierno iraquí. A esto aprovechan también los kurdos, que están muy bien organizados y que contribuyeron sus fuerzas militares para recapturar la ciudad de Mosul, para reclamar y pasar la factura de que ellos quieren la autonomía y muy probablemente lo que quieren en realidad es la independencia de Irak. Y vemos un panorama político tan complejo en Irak que simplemente sacar a ISIS de la ciudad de Mosul, porque dicho sea de paso, existe aún muchos otros pueblos y territorios ocupados en Irak por ISIS hoy en día. Es más, hay calles de Mosul que aún no han sido recapturadas del todo. Y así de complejo es este panorama que nos deja un futuro muy incierto, un futuro muy impredecible si en realidad Irak puede reconstruirse. Lamentablemente, esto no es sino la cosecha de la ocupación inicial militar de las tropas estadounidenses en Irak, que dejaron un país decapitado de líderes, decapitado de sistema político, a lo que aprovecharon todas estas fuerzas para hacer lo que están haciendo y partiendo Irak en 3 pedazos. Ahí está, vemos imágenes devastadoras y muy interesante tu punto de vista, que no solo la reconstrucción
de la logística, de la infraestructura, sino política. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, sin duda, pues la liberación de Mosul es importante, pero ¿qué sigue ahora para Irak? Sabemos que todavía hay muchas poblaciones con presencia de ISIS, está el combate por Raqqa, por otras, hay otras problemáticas internas dentro del país. Entonces, ¿dónde está en este momento Irak después de pasar la euforia por la liberación de Mosul? Así es, Patricia. Mira, la verdad es que algo que se tendría que plantear es qué vamos a hacer con prácticamente 1 millón de refugiados que tenemos en el norte de Irak. ¿Qué va a pasar con Irak, con el Estado Islámico? Todavía tiene, como tú bien dices, células activas en el norte de Irak y en el sur de Siria. Y lo que es más importante, está habiendo un fenómeno cucaracha. Se están yendo algunos combatientes que pelearon en Siria y en Irak, se están yendo a la frontera entre Egipto y Libia para formar otros supuestos califatos, otros estados islámicos fuera de este primer intentona, este primer laboratorio que fue la construcción del califato en Siria y en Irak. Lo están haciendo en la frontera en Egipto y en Libia, lo están tratando de hacer también en las islas del sur de las Filipinas. Entonces, lo que veo es un efecto cucaracha donde se están surgiendo nuevos grupos afines al Estado Islámico. También decirlo, en Afganistán también se están peleando el liderazgo con Al-Qaeda. Entonces, la historia del Estado Islámico, por supuesto que no termina con la derrota o con la captura de Mosul en Irak. Gracias, Wilfredo Amer. Tenemos un minuto. En Mosul, ISIS proclamó su califato. ¿Qué mensaje deja a los combatientes de este grupo terrorista el haber perdido lo que era considerada su capital desde un punto de vista político y religioso? Te pido brevedad. Gracias, Wilfredo. Gracias. Definitivamente es un golpe muy fuerte. Una cadena de golpes fuertes que viene recibiendo Daesh y sigue en retroceso ahora. El panorama para Daesh no es tan malo en Siria, donde no se perfila que a una victoria militar como la que han tenido en Irak sea previsible a corto o mediano plazo, toda vez que no se sabe fuerzas de quién podrían ocupar territorios ocupados de donde se ha desplazado ISIS en Siria. ¿Quién los va a ocupar? ¿Qué ejércitos? Si hay un caos en Siria de una guerra civil longeva que no tiene ni principio ni se visualiza su fin. Esa es la situación muy tétrica para nuestro futuro, donde estaremos escuchando de ISIS, lamentablemente, por muchos meses por venir. Pues muchísimas gracias a Wilfredo Amer Ruiz, abogado, analista político y capellán musulmán, que nos acompañaba aquí desde nuestros estudios en Miami, y a Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor de Seguridad Nacional y coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas, Puebla, México. Un saludo para ambos, hasta una próxima oportunidad. Un placer.